Bienvenidas a un nuevo History Time. Mis nombres son Más de Nightingale, yo soy Mirene Salazar y esta vez le voy a estar hablando un poco sobre mi experiencia como practicante en una maternidad. No creí que me tocara realizar las prácticas porque antes de que iniciara la pandemia yo estaba realizando mis prácticas en urgencia y me las suspendieron por este mismo motivo. Así que pasar de las de urgencia que tenía que terminar a las de materno infantil no era algo que estaba entre mis planes, no creí que lo hiciera, pero me llamaron. Bien, fui a la maternidad, estuvimos esperando a la docente que nos citó, si mal no recuerdo, a las 6:45, pero eran las 8:30 de la mañana y la docente ni siquiera había llegado. Y todos los médicos o enfermeras a quienes les preguntaran nos decían, ella no viene todavía. Y nosotros desde las 6:45, incluso antes, porque yo llegué mucho más temprano para poderme cambiar, porque eso sí, yo a mis prácticas iba, era con mi ropa de civil y dentro era donde me colocaba mi uniforme de enfermería. Todo esto por el tema de bioseguridad. Entonces por eso quería llegar temprano. En fin, bien, cuando llegó la profesora nos dividieron en grupos. Un grupo tenía que hacer clases teóricas, que la verdad me parece absurdo, y otros tenían que hacer clases prácticas. Pero yo digo que era por el tema de que no podían tener tantos estudiantes. Y una parte que sí estoy de acuerdo es que necesitábamos un repaso porque teníamos rato sin estudiar. Pero es que nosotros los repasos, un desastre, ya les cuento. Ese día a nosotros nos tocaba ver la clase, la inducción teórica. La parte de que la docente llegó casi que a las 9 de la mañana, nos metió en una oficina y ella dijo, ya vengo, voy a buscar unas hojas, y se fue. Y no volvió. A las 10:30 ya nosotros como que en desesperación, llamándola, tratando de buscarla, porque de paso estábamos encerradas en la oficina. Por aquí le dejo fotitos de mis compañeras mientras estábamos esperando que apareciera nuestra docente. Pasado las 10:30 fue que nos contestó, bajó como a las 10:40, nos dio unas hojas, nos dijo cuál era el repaso y ya a las 11 nos fuimos. Así que ese día fue como que un poquito de pérdida, la verdad. Y ya de aquí en adelante no les voy a contar más nada de la teoría porque se repetía el mismo patrón. Llegaba un poquito tarde, bastante a veces, nos dejaba encerradas en la oficina, subía y de vez en cuando se bajaba a echarnos un ojito y el repaso teórico realmente era muy vago. Era que si nos dejaba haciendo una nota de enfermería, después venía y le corregía, algo que en mucho menos tiempo se podía hacer. Pero bueno, hay que entender que las circunstancias ahorita para tener estudiantes en prácticas es un poquito complicado. Vamos entonces al día emocionante, el día que me iba a tocar ver prácticas con pacientes. Ese día nos iba a estar supervisando un enfermero mientras el otro grupo estaba con nuestra profesora viendo las clases teóricas. Nos llevaron al área de puerperio, nos dejaron a cada una, bueno, a mí me dejaron en una sala sola y a mis otras 3 compañeras la dejaron 2 en una y una en otra. O sea, había una sala que tenía 2 estudiantes. Pues yo llegué, yo entré y estaba un muchacho que también era practicante, pero él estaba haciendo era las pasantías, las prácticas integrales, y yo enseguida, yo estaba perdida, sí, porque no sabía, pero enseguida fue, ¿en qué te ayudo? Entonces él, bueno, ayúdame a tomar los signos vitales. Yo enseguida de una vez empecé a tomar signos vitales, a anotarlos. Imaginé que nos iban a dejar, nos iban a mandar a hacer notas de enfermería. Eso fue algo que me confirmó, que tenía que hacer las notas de enfermería. Era mi primera vez como en este ámbito más clínico, porque realmente en urgencias fue un día nada más y la pandemia atacó. En fin, entonces estaba tratando de ver las historias, que siempre habían unas carpetas con las historias, para tratar de entender por qué estaba ese paciente allí. Pero pues no entendía, había muchas hojas y bueno. Entonces ya mejor les hablaba para al momento de tomarles los signos vitales y les preguntaba y ellas que me dieran el resumen. Había unos pacientes que, bueno, yo tenía como que penita de despertarlos porque se hacían los dormidos, los condenados, porque sé que no estaba dormida. Y trataba de despertarle para tomarle los signos vitales y no se movía, no hacía nada, no quería y yo, bueno, la dejo de última. Y habían otras cosas que, bueno, que me daba pena porque no sé si saben que cuando los cuidados de enfermería durante el puerperio incluyen que tenemos que revisar los loquios, que es un sangrado vaginal que están expulsando las mujeres después de que dan a luz. Hay que inspeccionar olor, color, consistencia. Entonces yo tenía dudas realmente de cómo tenía que hacer eso, si tenía que quitarle el pañal, acercar a oler, a ver si olía feo o simplemente, no sé, veía o le preguntaba a la paciente. Tenía como que un poquito de pena porque respeto de
el cuerpo de la otra persona. A mí siempre me ha dado como que un poquito de pena tener que estar desnudando a otra persona o revisando sus partes, me da un poquito de pena por su privacidad y todo eso. También estaba el otro tema de que teníamos que tocarle las mamas para saber si había algún endurecimiento, si había algo que estaba anormal. Entonces también como que me daba penita. Entonces bueno, ese día sí estaba muy insegura sobre tocar a los pacientes, sobre que sientan que fuera una falta de respeto por desconocer que era mi función o que pues hicieran un mal gesto por ser practicante. Además de que estas clases, las que tenían que ver con todo lo materno infantil, yo las vi de manera virtual. O sea, ni siquiera para decir que tocamos un muñeco para saber qué se sentía, por lo menos el bolo de seguridad de Pinar, ese tipo de cosas. Solamente vimos fotos, vimos PDFs y a duras penas unos videos que yo busqué por mi cuenta. Entonces tenía como que un poquito más de inseguridad al momento de tener un contacto directo con el paciente. Entonces bien, cuando está pasando la ronda médica, recuerdo que el primero que pasó fue el ginecólogo y pues yo estaba haciendo notas de enfermería en ese momento, pero el profesor me dijo que viera. Y yo, bueno, perfecto. Fui a ver todo lo que hacía, ya lógicamente él ya con más seguridad, señora, por favor quítese el pañal, muéstreme la cesárea, esto tal cosa, haciéndoles preguntas y yo como que, bueno, si ella vio normal que él, bueno, yo también puedo tener un poquito más de confianza al momento de tener que tocarla, de tener que decirle que me muestre sus partes, ese tipo de cosas. Entonces bien, me sentí un poquito más segura observando cómo le hablaba el médico a los pacientes, porque eso es algo muy importante. Nosotros siempre hacemos simulaciones de que, uy, sí, el pacientico, hola señor, ¿cómo está usted? Yo me llamo... Eso nunca lo hace, eso nunca pasa realmente. A mí nunca un enfermero o un médico se me ha presentado o me ha tratado como las simulaciones que uno hace de cómo le vamos a hablar al paciente. Realmente no sucede así. Y pues uno no sabe, de hecho, cuando estuve haciendo mis primeras prácticas en el asilo, yo no sabía cómo dirigirme a mis pacientitos. Y así, entonces yo estaba observando y tomando nota de cómo podía yo adaptarlo a mi manera de ser y a mis funciones, las preguntas que yo le tenía que hacer. Entonces bien, cuando se fue el médico, yo cerré la puerta y empecé con mi primera paciente a preguntarle cómo se sentía, si había tenido presencia de sangrado, porque todavía me daba pena decirle que se descubriera el pañal para yo ver si estaba sangrando y qué cantidad de sangrado. Simplemente le preguntaba si ya había ido al baño y pues había visto que las características del sangrado. Eso sí, sí le pedía que me mostrara por favor la cesárea para ver la cicatrización, revisaba el ónfalo del neonato y ese tipo de cosas, pero todavía les digo, de verdad yo estaba muy tímida todavía con tener que estar tocando al paciente. En ningún momento toqué senos de nadie, a duras penas vi la cesárea y empecé a palpar el abdomen para poder ver la involución uterina, donde estaba, a qué nivel se encontraba el bolo de seguridad de Pinar. Y pues yo sí sentía algo duro, pero como les digo, todavía estaba insegura de si esa era la sensación que tenía que sentir o si era normal o ese tipo de cosas, porque primera vez tocando a un paciente, ¿verdad? Entonces bueno, yo continué. La paciente que se hizo la dormida, pues ya después de que vi cómo le habló al médico en ese momento de que ella se estaba haciendo la dormida, pues la despertó y enseguida que vaya que tengo. No esperó así como que ay, vamos a dejarlo descansar. Como no había mucho que hacer después de que yo les hiciera la revisión cefalocaudal y que viera el neonato, supiera cómo estaba y conversar un poquito con ella para tomarle los signos vitales, el resto del tiempito me la dediqué a estar sentada, redactando mis notas de enfermería y pues vigilando. Si alguien me decía que se sentía mal, le tomaba nuevamente los signos vitales, veía qué podría ser y nada, esperando allí. También vi en cómo pasaba la ronda médica del pediatra, lo que le examinaba a los bebés y estaba tomando nota de todo lo que él hacía. Luego nuestro profesor nos mandó a que fuéramos a preparar medicamentos. Y bueno, al no haber tenido yo mi práctica de urgencia, nunca había administrado un medicamento por vía parenteral. O sea, aparte de la práctica que nosotros practicamos una sola vez y fue antes de que hubiera la pandemia, o sea, ya llevaba más de un año sin tomar una jeringa realmente.
Entonces, bueno, nos llevaron al cuarto de medicamentos, fui a preparar, la mano me temblaba como no tienen una idea. El profesor me preguntó por mis implementos, dónde estaba mi tijera, mi Sharpie, ese tipo de cosas que se suponía que yo muy fielmente debía haber preparado para poder iniciar las prácticas. Pues no, yo a duras penas me llevé mis guantes, mi gel y el torniquete. No, ni siquiera el torniquete. O sea, yo fui con todos los ánimos de aprender. Entonces, la verdad me dio mucha pena no tener mis implementos porque yo siempre iba puntualito preparando mis cosas. Pero les digo, los ánimos que yo tenía para estas prácticas eran un poco distintos porque era algo muy incierto y además que nos dieron también poquitos días. Entonces, bueno, yo súper perdida. La bolsa de solución me estaba comiendo, no la podía ni abrir. La mano me temblaba como no tienen una idea cuando iba a meter la jeringa en la ampolla y yo estaba así. Y yo llenaba la jeringa y la jeringa no se llenaba completa, se llenaba de aire. Y me veían a mí sacando el exceso de aire, volviendo a meter, y así hice eso como 3 veces. La vergüenza. Y el profesor viéndome. Pero o sea, que te estén viendo también te da nervios. Luego teníamos que tomarle, bueno, había una paciente a la que se le tenía que tomar una muestra. Esta paciente me recuerdo que antes se le había infiltrado una vena y se le había descanalizado. Entonces estaba ya como que un poquito maltratadita, tenía ya varias canalizaciones fallidas, una vena infiltrada. Y la enfermera trató de tomarle la muestra, menos mal que lo hizo ella, porque es que a esta paciente no se le veía, no se le sentía, estaba como la piel súper blanquita y no se veía. La enfermera trató de tomar la muestra, pero o sea, no salía suficiente sangre. Cuando nosotros nos enseñan este tipo de cosas de tomada de muestra y eso, nos hablan de una asepsia súper estricta. Hay que tener cuidado de contaminar, ese tipo de cosas. Bueno, la enfermera terminó técnicamente exprimiéndole el brazo a la señora y echando en el tubo de muestra gotita por gotita porque no salía nada. Y bueno, para mí fue extraño de ver de esa manera, pero de alguna u otra forma le tenía que sacar la muestra. Ese día también vi cómo le tomaban las muestras a los neonatos. Aparte de que los funcionan en varios sitios hasta encontrar la vena, porque hay muchos que ni se les ven, son muy delgaditas, eso es una cosa súper delicada. Agarraban el bracito del bebé y lo exprimían, lo estrujaban hasta que saliera gota por gota para poder llenar la cantidad suficiente para tomarle la muestra. Y para mí fue espantoso ver eso. Los bebés se ven tan delicados y que se le toma una muestra así de una manera tan brusca, de verdad, fue como que impacto. Uno ve los videos en YouTube súper delicado, el ángulo de 15 o 20 grados, se toma la muestra, se extrae y ahí está. Pero la realidad es que de alguna manera le tenían que sacar la cantidad suficiente de sangre y a ese bebé lo exprimieron. A ese y a varios bebés lo exprimieron. Y bueno, ya se le ponía un algodoncito, no se veía y nadie se enteraba. Pero yo sí había visto. El siguiente día fue teórico, ni les cuento, copy-paste de lo que les conté la vez pasada. Este fue mi segundo día con pacientes y ahí sí les tengo que decir que yo fui nueva y renovada. Yo dije, ya no tengo nervios porque ya yo estuve un día allí, ya yo sé qué es lo que tengo que hacer, estos son mis pacientes y yo los voy a atender. Así que yo llegué enseguida toda súper empoderada con mi bata y todo lo demás. De una vez, ya yo sé que tengo que tomar signos vitales, hacer nota de enfermería, todo este tipo de cosas. Estos son mis pacientes. Yo llegué enseguida, buenos días a todos, tomando signos vitales, el que esté dormido se despertaba, lo siento mucho. Y allí sí hice un examen más a profundidad, cefalocaudal, sí me atreví a palpar los senos de las madres, que me mostraran la cesárea, preguntar más con detalles cómo era las características de los loquios, cómo se sentían, todo ese tipo de cosas ya con un poquito más de confianza. También evalué los reflejos del neonato, ya me los había aprendido, los había estudiado y estaba pendiente de ver los reflejos y todo este tipo de cosas, interactuar un poquito más con lo que era el bebé, mirando el proceso de cicatrización del ónfalo y pues preguntando si habían amamantado los niños, si ya habían tomado lactancia materna y ese tipo de cosas. Ya yo estaba súper segura. Claro, habían otras cositas que cambiaban, que era por lo menos tenía una paciente monitorizada. Entonces, ella recuerdo que estaba allí porque ella se le había aplicado, ya tenía cesárea de hace 6 meses
pero tenía sangrado vaginal, supuestamente por un anticonceptivo subdérmico. Entonces ya eran como casos no solamente de una mujer en el puerperio inmediato, sino que ella, que ya estaba puerperio terminado porque ya le había venido la menstruación, tenía otra cosa. Esta otra paciente que ella tenía muchos años sufriendo de sangrado vaginal y nunca la habían operado. Ya no era una madre con su bebé al lado, sino que ya era otro tipo de cosas, otro tipo de patologías que tenían estas personas allí. Y bueno, yo aproveché para realizarles examen, preguntar su condición, mirar ya un poquito más aterrizado lo que eran las evoluciones médicas que tenían al frente. Y de allí también mandaron a tomar muestras. Eso sí, esta vez, como les dije, ya yo estaba con más seguridad. Cuando fue la enfermera a tomarle la muestra, yo, discúlpame, ¿le puedo colaborar con esta muestra? Ella me dice, ¿y tú lo has hecho antes? Y yo, sí, claro que sí. No lo había hecho. Bueno, o sea, sí había tomado muestras, pero, como les digo, era practicando. Que conseguía personas voluntarias muy buenas, ellas, que para que a mí se me quitara el nervio, porque eso sí, a mí me temblaba mucho la mano antes de realizar una canalización, pues lo había hecho, pero no había colocado la sangre en tubitos ni nada, simplemente puyaba la vena, veía que salía sangre y ya hasta ahí llegaba mi práctica. Pero yo le dije que sí, estaba muy segura que yo ya lo había hecho antes y me dejó hacerlo. Ya, bueno, ahí sí había llevado mis implementos, mis propios guantes, mi torniquete, y le tomé la muestra. Todavía me tiembla un poquito la mano, pero bueno, le tomé la muestra a la persona, no se quejó, no chilló, no nada, todo excelente. Y bueno, mientras ella le tomaba la muestra a un bebé, yo quería realizar el proceso de tomarle la muestra a un bebé, pero no sabía, me daba pena como que pedirle que me dejara, porque ya, no sé, me daba un poquito de pena. Pero le digo, con confianza uno ya va y hace más. No estaba, una de las salas se había quedado sola y el profesor me llamó para que fuera a retirar una sonda. Entonces, perfecto, yo fui, busqué la jeringa, preparé toda una bandeja y entonces yo tomé una jeringa de 10 y saqué 10 en un poquito más por si acaso, y mi docente me dice, ya, excelente, ahora bota eso en la caneca roja. Y yo fui y literalicé. Imaginen que esta es la jeringa. Yo vi con mi jeringa y la deseché. A lo que el docente se me queda viendo como que, ¿qué hiciste? Yo, deseché la jeringa de la caneca roja como usted me dijo. Y el docente, era que botaras el líquido. Y yo me lo quedo viendo y él me ve y nos vemos. Y yo, ¿y ahora qué hago? No podía, mira, aparte de que no había suficiente jeringa de 10, yo no iba a tomar una de 5 para ver si quedaba un poquito más. O sea, realmente ahí no había muchos implementos. Afortunadamente sí calculé bien y tenía los 10, que yo saqué, aspiré un poquito más por si acaso, y la sonda salió suavemente. Entonces me dice, listo, ya, desecha, toma nota de los líquidos y deséchalos en el baño. Y yo voy, me manda a desechar y él se va. Pero ¿qué sucede? Era la primera vez que yo tenía en mis manos una bolsa de Cisteflor. Yo no sabía cuál era el mecanismo que había que seguir para poder desecharlo. Entonces, porque es algo que sí no me gustó durante mi carrera, era que nos decían que eso no lo van a hacer, así que no se les voy a enseñar. Esta otra cosa no le corresponde a enfermería, así que no se les voy a enseñar. Y en segundo semestre, cuando teníamos que hacer estas prácticas de colocar sondas nasogástricas y vesicales, eso no era función de enfermería, así que no era necesario que nos enseñaran. Solamente veíamos el proceso, que era muy asistencial, de ayudar al médico a entregarle los implementos, y él se encargaba de todo. Así que primera vez que tenía una bolsa y yo no sabía. Entonces se podrán imaginar que estaba yo como que viendo por dónde saco el orine. Estaba sufriendo, como que viendo de qué lado, y yo jalaba. Había una especie como de cilindro y yo lo jalaba y eso no salía, y yo, estaba volviéndome loca sola en el baño, no había nadie. De repente entran mis compañeras y les pregunto, porque había una que había dicho que ya había colocado y retirado sonda, pero me dijo que no sabía. Y yo solita, luchando, literal así, con la bolsa toda llena tenía 1200 mililitros,
Y yo estaba luchando y no sabía cómo. Y bueno, hasta que por fin encontré, no tenía que jalar, sino que empujar y ya, sobreviví, pero la verdad sí estaba toda perdida. Quien vea a la chica que hace videos en YouTube no sabía cómo va a ser la bolsa. Si el segundo día yo estaba súper segura, súper empoderada, el tercer día yo tenía que ser la reina de la sala de recuperación de puerperio. Así que yo iba súper segura, esos pacientes iban a ser míos, iban a recuperarse súper bien. De hecho ya tenía hasta tarjeticas de medicamento para saber qué era lo que les estaba administrando y poder explicarles qué era lo que les estaba administrando a ellos, porque ciertamente preguntan. De hecho, la vez pasada me preguntaron, pero gracias a Dios me preguntó por el medicamento que sí sabía que para qué era, porque se le daba dosis, que me sabía todo. Entonces tomé como que la precaución de que no me fueran a volver a preguntar qué les estaba administrando y no saber, porque, o sea, no, la burla. Así que ya yo iba súper preparada con mis tarjeticas, repasos, todo súper. Pero ¿qué sucedió? Que ese día nuestro docente no tenía turno en puerperio, sino que le tocaba urgencia. Por lo tanto, a nosotros nos pasaron a urgencias. Nuevamente estaba como gallina pisando en patio ajeno, porque no sabía dónde estaban las cosas, qué hacer, qué procedimientos hacer. Entonces, volví de nuevo al primer día que llegué a la maternidad, en cero. Ahí me dejaron en la parte donde se tomaban las muestras, se administraba medicamentos. ¿Qué sucede? Que en donde me colocaran a mí ya estaba un practicante que es el que hacía las integrales. Entonces él era como que era su territorio, él estaba allí haciendo sus prácticas, ahí estaba yo allí de extra. Sin embargo, yo estaba muy pendiente de lo que hacía y pues él tomó una primera muestra y yo dije, ya, la segunda yo le voy a quitar el procedimiento, enseguida se lo robo, le digo que me deje hacer. Entonces llega una paciente y que hay que canalizarla. Ella, apenas yo me acerqué, se puso a llorar y yo traté de calmarla antes de darle con la aguja, ¿verdad? Entonces, en ese momentito que yo estaba, volteé a calmarla, la enfermera me quitó la aguja, yo tomé la cara de la paciente, la seguí calmando y ella fue quien la canalizó. Y bueno, gasté mis guantecitos y nada porque no pude realizar el procedimiento. La otra que llegó era una paciente que se iba a realizar una cirugía y había que canalizarla. Esa sí me la dejó el otro practicante. Pero, ¿qué sucedió? Cuando yo iba a realizar la canalización, no sé si fue que yo no fijé bien el catéter, yo estoy consciente de que sí lo fijé, pero cuando trataba de puncionar la piel, eso era duro. No sé si era que la paciente la tensé mucho la piel, fijé muy duro la vena, pero total es que el catéter no entraba. Y yo estaba empujando y en un momento que empujé con más fuerza para ver si entraba, pues el catéter hizo esto. Espero se alcance a ver. Aquí estaba la vena. Yo la había fijado, lógicamente. Y voy con mi agujita tratando de funcionar un poquito atrás para poder seguir el recorrido de la vena. Pero cuando empujé, hice esto. Y funcioné a la paciente al lado de la vena. La cosa es que traté de como acomodar la vía aquí así, pero eso ya estaba como que complicado. Ahora vamos a poner, no me desvié tanto tampoco. Solo fue un pedacito, un poquito. Y pues la paciente me veía con odio. Y viene la enfermera al rescate. Y la canalizó enseguida en un 2x3 en la otra mano. Mientras que la paciente solamente me veía con odio. Jamás había visto tanto odio en los ojos de una persona como los que tenía esa paciente. ¿Y saben qué es lo peor? Que durante todas las horas que yo estuve allí, esa paciente seguía allí mirándome con odio. Entonces yo miro la orden y veo que son 2 exámenes. Le digo, este es el tubo amarillo y el tubo lila. Entonces voy a tomar la muestra, tomo la jeringa. Solamente había de 5 y yo le digo, ¿será que con de 5 sí alcanza? Me dice que sí, normal. Entonces yo estoy tomando mi muestra y estoy sacando mi sangre lentamente. Y cuando llego a 2.5 mililitros, él me dice, ya, sácala. Y yo, ¿seguro? ¿Con eso alcanza? Y él me dice, sí, así está bien. Y yo, o sea, pero fue mala mía dejarme guiar, porque yo sabía cuál era mi procedimiento. Yo retiro la aguja, él me la pide, yo se la doy y él llena el tubo. Y cuando yo miro que echa toda la sangre en un solo tubo, yo le digo, oye, pero todavía falta la gonadotropina coriónica, que es la prueba de embarazo. Y él se me queda viendo y yo lo veo
y vemos a la paciente y él me ve y todos nos veíamos y me dice, tómala otra vez, es toda tuya. Esa pobre paciente me estaba odiando. Esto es lo malo, déjenme decirle, dejarse guiar por otro estudiante. Si ustedes saben cómo es su procedimiento, estén seguros. Sucede que yo en ese aspecto yo sé, mira, yo investigo mucho, yo memorizo mucho los procedimientos, lo practico, pero en el momento de que estoy en el campus sí siento un poquito de inseguridad porque siento que no sé nada, que hay muchas cosas que tengo que aprender, que tengo que saber. Entonces me dejé guiar porque me dijera que no, que así estaba bien, y resulta que le causamos más dolor a la paciente porque me tocó volverla a puncionar. Entonces yo ignoré este brazo y me fui al otro. En el otro no se veía la vena. Se acerca la enfermera y me dice, allí está. Y yo palpo, y yo, es que no la veo. Me dice, pero ahí está. Funciona allí. Y yo no la veo, pero bueno. Y fui, y yo sí hice en donde sentía la vena, yo pues sí funcioné. No sé si fue un error de ángulo o algo, pero la sangre no salía. Yo vi a la enfermera y le dije, no retorna. Ella fue a ayudarme y siguió allí, pero no retornaba, movió, no retornaba, sacó la aguja, buscó otra aguja, volvió a funcionar en el mismo sitio donde se suponía que yo había palpado la vena, pero la sangre no salía. Bien, se fue a la mano, otra aguja más, funciona la paciente en la vena, la sangre no salía. Fue al otro bracito, funcionó la paciente en esta vena y la sangre salía, pero salía lentamente y tuvo que quedar rato jalando, volviendo a colocar el émbolo, volviendo a jalar y buen rato para poderle extraer la cantidad suficiente para la muestra de la prueba de embarazo. Me sentí súper culpable de verdad por esta paciente porque llevó 5 punciones y no era necesario cuando solo se necesitaba una. Aunque bueno, incluso los enfermeros que estaban allí, que realizaban los procedimientos, también por cosas se les olvidaba, por lo menos cuando realizaban la canalización para colocarle solución salina, antes de conectar el macrogotero tenían que sacar 2 muestras. Y a algunos se le olvidaban, entonces volvían a puncionar a la paciente y ese tipo de cosas. Así que no fue como que cometí el crimen más grande del mundo, pero realmente me sentí muy culpable. Porque uno siempre tiene que tratar como que ser limpio en sus técnicas. Entonces, pero bueno, y así como que había algo dentro de mí que no quería volver a pisar urgencias por la vergüenza que sentía, no quería encontrarme nuevamente por pobre y gracia que estuviera la paciente de la cirugía que no canalicé bien, estuviera allí y me viera, no me viera con esos ojos inyectados de odio. Y ya, bueno, ese fue el último día que estuve como tal allí, ya lo demás fue teoría. Yo la verdad amé mis cartitas de medicamento porque las tenía en la mano mientras yo estaba allí. Me daba como que penita sacar el teléfono, que no dijeran que estaba en redes sociales, que estaba tomando fotos, aunque sí tomé ciertas fotos que por aquí les dejo. Pero sí, si eran mis fichas, ya era un poquito como que se veía que era más material de estudio que material de ocio, y pues me ayudaron bastante. ¿Qué consejo me gustaría haber aplicado yo? Tener un poquito más de seguridad, independientemente de si fuera el primero, el segundo o el tercer día, para hacer los procedimientos. Y no dejar escapar este tipo de oportunidades para poder realizar un procedimiento por inseguridad o por pena de preguntar, porque realmente uno está allí es para poder aprender lo más que pueda. Entonces me quedé sin poder canalizar a los neonatos porque me dio pena pedir un espacio. Me gustaría saber qué tal les pareció, cómo me vieron contando historias. Realmente yo soy muy mala contando historias, pero quise hacer el intento de poderles explicar un poco de cómo fue mi experiencia, cómo me sentí, qué hice bien, qué hice mal y las cosas que tengo que mejorar. Espero poderles traer un poquito más de esto, poder aprender mucho más para compartírselos a ustedes, también pulir mis conocimientos para poder transmitirlo. Me gusta mucho poder transmitirle los conocimientos a ustedes, ayudarlas en lo que necesiten. Y bueno, sin más que decir, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. No se olviden de estar suscritos acá para que no se pierdan ninguno de mis contenidos. Chao.